tenga su Biblia a la mano, la vamos a leer en unos momentos, pero quiero contarle, hermanos, que allá tenía quizás 5 años de edad, cuando era un 10 de mayo. Y el 10 de mayo nosotros como pequeños trabajamos en las escuelas para hacer alguna manualidad. ¿Cuántos hicieron manualidad para sus madres? Porque era el día especial de ellas. Y como niños nos emocionamos tanto. Recuerdo ese 10 de mayo cuando le hice un regalo muy bonito a mi mamá. Yo recuerdo que había puesto tanto amor en ese regalo y antes de entregárselo se me cayó al piso y se quebró. Recuerdo como un niño de 5 años ahí llorando por el regalo que le había hecho su mamá porque se le había quebrado. Recuerdo como mi mamá me vio allí en el suelo llorando y me dijo: más que cualquier otro regalo, más que cualquier tesoro que me puedas dar en esta tierra, yo espero tu obediencia. Nuestros padres agradecerían cualquier tesoro que le podamos dar. Una estabilidad económica. Quiero darle un par de zapatos a mi mamá que quizás caminó descalza o con zapatos arruinados o quizás no los usó por darme a mí. Pero nuestros padres esperan obediencia más que cualquier otra cosa. Y al pensar en Dios, hermanos, Dios es así. Dios, más que cualquier otro sacrificio, más que cualquier cosa que podamos hacer por Él, Él espera obediencia. Y por eso quiero hablar esta mañana acerca del camino de la obediencia. El camino de la obediencia es un camino por el cual han caminado muchos hombres de la Biblia y mujeres de la Biblia. Jesús caminó por él. Jesús caminó por este camino que no es fácil caminar, porque obedecer no significa que estamos de acuerdo con ello. Obedecer no significa que yo voy a obedecer muy contento, con una sonrisa. Qué bonito es obedecer. Muchas veces obedecer duele, pero algo es seguro, que caminar en este camino es caminar bajo bendición. Dios quiere bendecir tu vida, tu familia, todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que tú emprendes. Dios quiere bendecirlo, porque Dios es así. Dios dice que bienaventurados somos nosotros. Bienaventurado es una persona que recibe la bendición de Dios. Pero ¿quiénes son bienaventurados? Los que escuchan su palabra y no solamente la escuchan, sino que la ponen por obra, sino que obedecen la palabra de Dios. El camino de la obediencia es un camino por el cual nosotros vamos a comenzar a caminar. Si usted ya venía caminando por ese camino y lo conoce muy bien, gloria a Dios. Vaya y traiga a otros a ese camino para que entendamos lo maravilloso, los frutos que produce la obediencia en la vida del cristiano. Y algo que el enemigo nunca va a querer es eso, que usted camine por este camino, o si lo camina, que lo camine por momentos, pero no completo. Esa obediencia tiene que ser una obediencia completa a nuestro Dios. No es una obediencia a medias. Dios, te voy a ser fiel en estas áreas, pero estas todavía no, Dios. Pero Dios, mira que estoy haciendo sacrificios y estoy yendo, estoy haciendo esto, estoy dando esto, estoy ofrendando esto, estoy caminando, estoy viniendo desde tal lugar a tu casa. Pero no, Dios, esto todavía no lo voy a obedecer. Teneme paciencia. ¿Qué hubiese pasado si Dios le hubiera pedido paciencia al Padre? No estaríamos nosotros acá con esa esperanza. Yo quiero que definamos lo que es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia tiene relación con el respeto, con el cumplimiento y el acatamiento de un mandato de una persona que tiene autoridad. ¿Será que Dios tiene autoridad sobre nosotros? Claro que sí. ¿Será que Dios puede decirnos qué hacer y qué no hacer? Claro que sí, porque Él es Dios soberano. Él estableció las leyes divinas. Acá nosotros, si el semáforo está en rojo, no lo pasamos. Si hay algo que es delito, no lo hacemos. Bueno, algunos sí, pero están en la cárcel por eso. Pero hay leyes en esta tierra que las cumplimos. Pero ¿qué hay de las leyes divinas? Que las leyes divinas, hermanos, no es un saco de piedra, ¿verdad? Qué difícil es vivir en obediencia. Bueno, pues voy a ser cristiano, pues voy a aguantar ese martirio. Las leyes, los mandatos que Dios ha dejado solamente nos protegen del mundo, hermanos. Solamente nos protegen del dolor del mundo. Si Dios te dice no hagas esto, es porque Él sabe que te va a causar daño. Así son los papás con nosotros. No, hijito, no toque eso porque se va a lastimar.
La palabra de Dios, Dios nos manda a vivir una vida en obediencia porque nos ama. ¿Cuántos saben que Dios los ama? Hermanos, Dios nos ama y nos cuida y nos dejó esta palabra para decirnos: si tú meditas en ella y permaneces y no te apartas de ella, todas las cosas te saldrán bien. Porque Dios es así y hará prosperar todo lo que hagamos, pero si nosotros somos obedientes. También la obediencia es un principio y la Biblia está llena de ellos. Principios como el amor. ¿Qué otros principios, hermanos? El perdón. Principios que no son ignorables. Principios como la perseverancia. ¿Cuántos son perseverantes acá? Yo creo que todos los que están acá han sido perseverantes y han caminado sobre este principio. La permanencia, el que permanece en mí y yo en él. El que no permanece en mí no puede llevar fruto, dice Dios. A Dios le importa que nosotros caminemos sobre estos principios. Y el principio de la obediencia es un principio que nos llevará a un fin. ¿Cuántos tienen sueños acá? Proyectos, anhelos. Nosotros, Dios, como Jabes, ¿verdad? La oración es: si ensancharas mi territorio, si me libraras del mal para que no me cause dolor, si me dieras la familia que anhelo, Dios, si me dieras el trabajo que anhelo, Dios, si restauraras esto que el enemigo ha venido a destruir en mi vida, si lo hicieras, sueños, anhelos, expectativas. Pero algo que tenemos que entender es que los principios bíblicos nos guían al cumplimiento de estos proyectos, de estos sueños. Dios hace lo imposible, pero lo posible, lo cual es obedecer, es nuestra responsabilidad. Yo me encontré patinando, hermanos, en algún momento de mi vida, queriendo alcanzar cosas que anhelaba profundamente, pero no estaba siendo obediente. De repente llegamos a un punto donde vemos a otras personas que están alcanzando lo que nosotros quisiéramos. Vemos a otras personas que sonríen, hermanos. Vemos a otras personas que son felices en sus familias y esto y lo otro. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y nos preguntamos, ¿será que Dios no me ama como dice amarme? Porque ¿cómo es posible que Dios ame más a mi hermano? ¿Cómo es posible de que Dios reciba más la ofrenda de Abel? Porque muchas veces nosotros somos desobedientes. Y Dios quiere bendecirte, hermano. Y esto no es un mensaje de la prosperidad y todo eso. Dios quiere bendecirte. Su palabra lo dice. Bienaventurados ustedes. Bendecirte es lo que Dios más anhela, porque eres su hijo, porque te ama, porque te compró a precio de sangre. Pero muchas veces no estamos caminando en obediencia. Y este es un autoanálisis. ¿Estoy caminando en obediencia? ¿Mi obediencia es completa a Dios sin reservas o es una obediencia parcial? ¿O no estoy dispuesto a rendir áreas de mi vida? Hablábamos en cierta ocasión. La obediencia es un principio bíblico que nos guiará a alcanzar muchas cosas que anhelamos. Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Claro que sí, pero Dios también conoce ese deseo que no sentimos por obedecer a Dios. El camino de la obediencia es uno de tantos caminos en el mundo. El contrario es el de la desobediencia. ¿Cuántos han sido desobedientes de pequeños? ¿Cuántos le han dicho, sí lo voy a hacer, papá? Pero en su mente, en su corazón sabiendo, no lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho, no voy a salir? Y cuando se van, pues yo recuerdo, les voy a contar esto rapidito, que a mí siempre me ha encantado el fútbol y desde pequeño he jugado. Y yo recuerdo que mi mamá me decía, a las 4 de la tarde vas a ir a jugar fútbol, primero tenés que hacer tus tareas. Yo recuerdo ese momento de desobediencia, porque los niños, bueno, espero que los niños no lo vayan a hacer, pero yo me subí, hermanos, y el reloj le movía las cositas que tienen atrás. Eso fue hace mucho tiempo, hermano, ya no lo hago, para que las 4 llegaran rápido. Y yo, mamá, ya son las 4, desobediente. Y parece gracioso, de hecho gracioso, pero muchas veces nosotros queremos hacer eso con Dios. Dios, ya hice esto, ya es tiempo que me des lo que me has prometido, pero no estoy siendo obediente. Y estoy cambiando, como que Dios pudiera ser burlado, como que pudiéramos engañar a Dios, que queremos el milagro sin ser obedientes. Entonces,
La obediencia la podemos definir como eso, como el respeto, el cumplimiento, el acatamiento de una orden, de un mandato de alguien que tiene autoridad. Y también es un principio bíblico. Ahora, algo que Dios hablaba a mi corazón, hermanos, es que nosotros comenzamos a desobedecer desde muy pequeños. Y quiero hablar de algunos tipos de autoridades que nosotros tenemos. Y présteme atención, porque muchas veces parece que queremos obedecer a Dios, pero no a las autoridades que Dios ha establecido. Y es lo mismo. ¿Sabía usted que cuando le desobedece a una persona que Dios ha puesto, le está desobedeciendo a Dios mismo? La Biblia lo dice. Los padres, vamos a ver, cabemos bastantes hijos, ¿verdad? Efesios capítulo 6, vamos a la palabra de Dios, hermano. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice que la obediencia es ese acatamiento, cumplimiento y respeto a un mandato de una autoridad, y nuestros padres tienen autoridad sobre nosotros, sobre sus hijos. No es que yo ya no vivo con él, pero es su padre, porque la Biblia no dice cuando te vayas de la casa ya no le vas a obedecer a tu padre, dice a los padres. ¿Qué dice Efesios capítulo 6 versículo 1? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, escuche, porque esto es justo. Leamos el siguiente versículo. Hónralos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La obediencia tiene promesas, y obedecer a nuestros padres es una de ellas. Honrarlos. Yo sé que como jóvenes hemos pasado esas etapas en las cuales hemos sido rebeldes con nuestros padres y no entendíamos cuánto ellos nos amaban y nos estaban protegiendo de lo malo que ellos habían vivido. Hebreos capítulo 13 nos habla de otro tipo de autoridad. Hebreos capítulo 13, los padres, y en Hebreos capítulo 13 encontramos versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, que dice la palabra de Dios, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores. Tenemos acá a nuestro pastor, y esto no lo digo porque está el pastor, lo digo porque la Biblia lo dice. ¿Cuántos en algún momento han visto algo y han dicho, ay, esto, como que no me parece, ¿verdad? Como que ¿por qué no se hace de esta manera? Y la Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer sin quejarnos, sumisos, humildes, sencillos, hijos de Dios. Personas que han entendido que el pastor, como nuestros padres, es una autoridad establecida por Dios. Y hay cosas, como decía al principio, que la obediencia no tiene que ver con hacerlo con una gran alegría. No, significa hacerlo con sencillez de corazón y obedecer cualquier cosa que se nos diga. Y la Biblia nos dice que obedecer a nuestros pastores es un mandato de Dios, de alguien que tiene autoridad. Romanos capítulo 13, más atrás, Hechos, Romanos capítulo 13 nos habla de otro tipo de autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Sométanse. No solamente las personas que no son cristianos tienen que someterse a la autoridad gubernamental, sino que también nosotros. De verdad, ¿y por qué no solo a Dios? ¿Por qué no obedecemos solo a Dios? Porque no me parece lo que hacen. Está bien, ore por ellos, ore por sus hijos, que tomen el liderazgo que ellos tienen, edúquelos, instrúyalos en el camino de Dios, pero tenemos que ser obedientes. Y yo sé que esto muchas veces, no hermano, pero es que eso no, lo otro sí, quiero ser obediente un 99%, pero esto no. Y la Biblia nos dice que tenemos que someternos a toda autoridad superior a nosotros. Los policías, los soldados, estas personas que tienen autoridad dada por Dios, y nosotros tenemos que someternos a ellos. Amén, hermano. Estamos recibiendo la palabra de Dios con amor. Qué bueno es que Dios nos instruya. Yo quiero mencionar la última autoridad
no menos importante, Juan capítulo 14, versículo 23. San Juan capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús, escuche quién está hablando, y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Dice que los que le aman, ¿qué hacen los que le aman? Guardan la palabra de Dios. Los que no le aman no la guardan. Los que no le aman a Dios no les importa. A ellos no, pero a los que aman a Dios, ellos sí guardan la palabra de Dios. ¿De cuáles somos nosotros, hermanos? Somos de los que amamos a Dios, porque Jesús dijo, no lo dijo otra persona, ¿verdad? No dijo, bueno, yo pienso, ¿verdad?, que la persona que ama a Dios guarda. No, lo dijo Jesús. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Escuche el resultado de la obediencia, hermano. Y haremos morada con él, vendrá a nosotros. Yo sé que Dios está con nosotros y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Usted ha sido sellado por ese Espíritu. Pero la promesa es de que Él hará morada con nosotros. Y qué bueno es caminar bajo la cobertura de Dios. Qué bueno es caminar bajo el favor de Dios. Pero ¿por qué yo no recibo esto? ¿Por qué no tengo el favor de Dios? Porque no caminamos en obediencia, simple y sencillamente. Entonces, algo que diferencia a los soñadores y a los hacedores es la obediencia. Hay una línea allí, hermano. Una persona soñadora somos todos, serán como los que sueñan. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libertad y ahora nosotros podemos soñar. Pero lo que marca la diferencia entre las personas que solamente son soñadoras y aquellos que ven la gloria de Dios, el favor de Dios materializado en sus vidas, palpable, son las personas que viven en obediencia. Y si nosotros no estamos alcanzando lo que queremos, primero, quizá es porque no es conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué tal si es la voluntad de Dios? ¿Qué tal si es la voluntad de Dios y no lo estamos recibiendo porque no vivimos en obediencia? Y Dios espera que nosotros hoy cambiemos de camino y que caminemos por este camino seguro, el cual es el camino de la obediencia, siguiendo los pasos del Maestro, porque si nosotros caminamos por el camino de la obediencia, vamos a ver sus pisadas y nos vamos a guiar por ellas. Vamos a ver la huella de hombres como José, como Moisés, como Abraham, como mujeres como Ruth, como Esther, como nuestro Maestro, que caminaron por ahí. Paraos, dice la palabra de Dios, y pregunten cuál es la senda, ¿verdad? La senda de vida, como nuestra iglesia, y caminen por ella. ¿Cuál es el camino que me dará éxitos en esta tierra y me llevará a una eternidad? El camino de la obediencia. Hay muchos caminos y hay otros caminos que son fáciles de caminar. Hay otros caminos, hermanos, donde uno camina y ningún problema. El camino de la obediencia muchas veces es sufrido. ¿A quién le podemos preguntar? ¿Qué tal a Jesús? Jesús clamó al Padre, oró con lágrimas, hermano. ¿Sabe qué le estaba pidiendo Jesús al Padre? Que pasara de él el sufrimiento. Eso le estaba pidiendo Jesús. Que si había otra manera en la que él pudiera seguir obedeciéndolo, pero que pudiera salvar a la humanidad, que por favor se la dijera. Pero el Padre le dijo que no había otra manera, y él obedeció. Obedecer la voluntad de Dios puede ser sufrido y nos puede doler, pero que se haga primero la voluntad del Padre antes que la nuestra. Jesús caminó por el camino de la obediencia para que hoy nosotros podamos seguir ese camino. Algo que nosotros tenemos que internalizar, no solamente escucharnos y salimos de ahí y se nos olvidó, es el hecho de que Dios ama la obediencia. Dios ama la obediencia, hermanos. Como mi mamá amaba mejor que no le cambiara el reloj, sino que en lugar de cualquier otro regalo. Mi mamá mejor prefería de que yo dejara el reloj allí, que saliera hasta las 4 y no antes, en lugar de cualquier otro regalo que yo le podía dar. Dios ama la obediencia. San Juan capítulo 8, versículo 29, dice lo siguiente. Escuche, Jesús hablando. El que me envió, hablando del Padre, está conmigo.
San Juan capítulo 8, versículo 29, para los que lo están buscando. El que me envió, dice Jesús, está conmigo, no me ha dejado. No me ha dejado, Jesús lo dijo. No, yo todavía siento la presencia de Dios en mi vida. Yo todavía siento el Espíritu, ese que descendió en forma corporal sobre mí, dijo Jesús. Yo lo siento en mí y no me ha desamparado. No lo ha hecho Dios. ¿Pero por qué? Porque yo siempre hago lo que le agrado. Jesús sabía, hermanos, que si el Padre no lo había desamparado, no lo había dejado, era porque Él era obediente al Padre. Porque Él fue obediente hasta la muerte. Vamos a decir rapidito, un mandato final es la gran comisión. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Y pareciera que esos mandatos son algunos mandatos de los que nosotros obviamos y los ignoramos. No los ignoramos, decidimos no hacerlo, porque desobedecer es una decisión. Estamos en un camino, tenemos otro y decidimos desobedecer. Y qué doloroso es eso. Qué doloroso es saber que Dios nos está viendo y verlo a los ojos y decirle: Dios, decido desobedecer, porque es una decisión. Ya no ignoramos lo bueno o lo malo. Sabemos qué es lo malo, sabemos cuál es la voluntad del Padre y nos preguntamos: ¿por qué no estás conmigo? Jesús nos da una respuesta. El Padre, el que me envió, está conmigo, no me abandona, porque yo hago todo lo que a Él le agrada. Quiero rapidito darle 4 ejemplos de obediencia. Número 1, Josué. Josué 1:8. Vamos a ir con la Biblia, hermano. Ocupémosla para que podamos encontrar Josué 1:8. Josué es un ejemplo de obediencia. Josué 1:8, si no, ahí está, por cuestión de tiempo, ahí el hermano lo va a estar proyectando. Pero Josué 1:8, un versículo muy conocido, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, donde están los mandatos, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano Héctor me decía el otro día, sí, ahora lo dije bien porque a veces los confundo. Hermano Héctor me decía: hermano, Jesús no nos prometió que estaríamos bien, pero sí dijo que nos saldrían las cosas bien. Cuando obedecemos, quizás lo vamos a hacer con el corazón roto, pero las cosas saldrán bien. Qué bueno es saber de que las cosas saldrán bien. Después de la tormenta, qué bueno es saber de que la obediencia quitará todas las nubes de dolor de nuestra vida y las cosas saldrán bien. Es una garantía, fue una garantía. ¿Para qué? Para el liderazgo de Josué. Te esperan muchas cosas, hermano, le esperan muchas cosas. A usted le esperan muchos obstáculos, mucho quizá dolor, porque es inevitable, porque Dios no nos aseguró la presencia de problemas en nuestra vida, pero también nos aseguró de que si nosotros somos obedientes, es una garantía, el Espíritu Santo. Si ustedes me aman y obedecen mi palabra, yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y les mandaré una garantía, que les garantice el cielo, que les garantiza mi presencia. Y creo que algo que tenemos que anhelar es la presencia de Dios. Moisés, Éxodo capítulo 14. Moisés es otro ejemplo de obediencia. Podríamos hablar de una gran cantidad de ejemplos y yo sé que podrían edificar nuestra vida, pero yo quiero mencionar rápido el caso de Moisés. Éxodo capítulo 14, versículo 16, dice la palabra de Dios: y tú alza tu vara. Versículo 15, leamos el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ustedes obedezcan mi palabra. No se preocupen. ¿Por qué clama? A veces nosotros no necesitamos tanta oración, hermano, aunque suene un poco raro. A veces lo que necesitamos es hacer lo que ya sabemos que es la voluntad del Padre. Y a veces oramos, pero no queremos hacer la voluntad de Dios y no recibimos, porque dice la Biblia que pedimos mal, porque pedimos sin estar obedeciendo. Y no funciona así, no funciona así. Entonces dice, versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel: ¿acaso no soy tu Dios que te prometí antes que fueras a Egipto que yo estaría contigo? ¿Por qué ahora piensas que te he abandonado? Le dice el versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen, que confíen en su Dios, y tú
Moisés, ahora préstame el oído tú. Le dice, hermano, Dios nos dice esta mañana, y tú alza tu vara. ¿Qué tenemos en nosotros? Tenemos a Dios, hermanos. Tenemos una fe que por amor Dios nos dio una fe. Y por la fe tenemos que ser obedientes, porque la obediencia está ligada a nuestra fe. No podemos decir profesar una fe si no somos obedientes a ella. Y le dice el versículo 16: si tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Levanta tu mano esta mañana, levanta tu mano y confía en Dios, y pasa a través de todo lo que puedas creer de que no hay salida. Levanta tu mano de fe, de obediencia, porque tus enemigos que te persiguen y el obstáculo, el muro, lo que ves que no pasará, Dios lo va a abrir, porque tú vas a obedecer, porque tú vas a creer. La obediencia es eso, es levantar una mano de fe, es levantar esa vara y extender la mano, porque Dios está listo para hacer tu milagro. ¿Quién hizo el milagro? Dios. ¿Quién fue obediente? Moisés. ¿Quién quiere el milagro? Tú. ¿Qué debes de hacer? Ser obediente, porque tienes un Dios que tiene el poder para hacer el milagro. Nuestra labor es ser obedientes. La labor de Dios, que está casi listo, ¿verdad? Estoy esperando que sea obediente, porque yo quiero declarar sanidad, porque yo quiero declarar lo que está pidiendo, porque tengo el poder para hacerlo. Pero espero que dé el paso de obediencia, y esta mañana es lo que Dios espera. 10 leprosos, Lucas capítulo 17, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios, versículo 13 y 14. Bueno, habla de 10 leprosos. Leemos desde el 11. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, escuche, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, escuche, diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que lea esto. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos se acercaron porque quizás habían visto que en otra ocasión Dios sanó a otro leproso, y le dijo: sí quiero, y le tocó y fue limpio. Pero ellos llegaron donde Jesús, y Jesús no los sanó, no les dio un milagro, les dio una orden: vayan y preséntense al sacerdote, porque tenían que seguir un protocolo para ver si estaban sanos y que los pudieran declarar puros. Y dice la palabra de Dios: y aconteció que mientras iban, ellos iban preguntando, hermanos: bueno, pero que no viste vos, quizás, no sé, Ricardo se llamaba un leproso, el otro se llamaba Marlon. Le dice: mira, ¿por qué que no viste al otro leproso que Dios sanó? ¿Y por qué ahora Dios no nos sanó? Sino que nos dijo: vayan, nos da una orden. Pero dicen los leprosos, sabían de que Dios podía hacerlo, y que aunque no entendieran la manera de obrar de Dios, sabían que Dios tenía un plan. Nosotros sabemos que Dios tiene un plan. Sabemos que aunque no lo entendamos, Dios tiene un fin bueno para nosotros. Pero tenemos que ir y obedecer. Los leprosos obedecieron y fueron limpios en el camino. Y de repente, quizás no iban tan contentos, ¿verdad? Pero iban obedeciendo. Y de repente su piel se iba limpiando, porque iban obedeciendo al Maestro. Termino con el último ejemplo. Podemos hablar de muchos ejemplos. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Podemos hablar de muchos ejemplos, pero no podemos dejar pasar el ejemplo de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál? El que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Escuche: haciéndose obediente. Hermanos, tenemos que hacernos obedientes. Tenemos que hacernos obedientes hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Por qué? Porque Jesús fue obediente, Jesús fue exaltado, se le dio un nombre, pero también el Padre fue glorificado. Por eso Dios ama la obediencia, porque sabe que si nosotros somos obedientes, nosotros vamos a ser, después de humillarnos, Dios nos va a recompensar. Y en esa recompensa, en todo ese camino de la obediencia, el Padre va a ser glorificado. Amén. Qué bueno es Dios. Nosotros, hermanos, el enemigo muchas veces, desde muy pequeños, desde que yo cambiaba el reloj de mi mamá, va trabajando en nuestras mentes para crear en nosotros un estilo de desobediencia, un estilo de vida de desobediencia. Y quiero decir esto porque fue algo que yo recibí de parte de Dios y digo, ¿por qué no lo había visto? Nosotros, hermano, usted y yo, si nosotros vivimos desobedeciendo a las autoridades de este mundo, padres, pastores, maestros, gobernantes, nosotros vamos a hacer la desobediencia algo tan normal que cuando estemos delante de la palabra de Dios, vamos a hacer lo mismo. A veces nos cuesta ser obedientes a la palabra de Dios porque traemos una vida de desobediencia. Y decimos, no, yo le voy a ser obediente a Dios, pero cuando quiero serle obediente a Dios no puedo, porque estoy acostumbrado a ser desobediente. Y es importante que comencemos por ahí. No se puede serle obediente solo a Dios y a las personas que están sobre nosotros, autoridades establecidas por Dios, no serlo. No funciona así. Ahí sí, hermanos, tenemos que comenzar por ahí para poderle ser obedientes a Dios. Entonces, hay otros versículos como Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9, lo vamos a leer, ya prácticamente terminamos, solamente quiero leer estos versículos. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice la palabra de Dios, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Por qué aprendió? Versículo 8 nuevamente, y aunque era hijo, por lo que padeció. A veces tenemos que padecer y en medio del padecimiento decirle a Dios, yo voy a hacer tu voluntad. Jesús lo aprendió la obediencia por lo que padeció y por eso fue autor de eterna salvación. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice la palabra, porque así como por la desobediencia de un hombre, hablando de Adán, ¿verdad? De Eva, un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Jesús, nosotros podemos ser constituidos justos. Nunca es tarde para caminar por este camino. Unos pasos por el camino de la obediencia pueden acercarnos a aquello que vemos tan lejos de alcanzar. Unos pasos nada más en obediencia pueden acercarnos a una distancia que hemos creado en cuestión de años viviendo en desobediencia. Si usted hoy, hermano, toma la decisión de caminar en obediencia por completo a Dios, Dios puede obrar a su favor. Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Dios y glorifique el nombre de Dios porque Dios es bueno.